Nos mantenemos en pie a la reverencia y palabra de And we Dios. stand up, please, for the reverence on the word of God. Y su palabra se lee en el nombre del Padre, del We Hijo y read del His Espíritu word In Santo. the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y dice su palabra así. And His word says like this. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, voy a leer esto nuevamente. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. And it came to pass the day after that he went into the city called Nain, and many of his disciples went with him, and much people. Now, when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and much people of the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, and I'm going to read this again. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, weep not. And he came and touched the bier, and they bare him stood still. And he said, young man, I say unto thee, arise. And he that was dead sat up and began to speak, and he delivered him unto his mother. Amen. Señor, yo te pido en esta Oh hora Lord, I ask you in this hour, Lord, que seas tú y me saques a it mí. has been you, Lord, not myself. Que seas tú el que It hable. has you speaking through me, Lord. Mira a tu pueblo, te lo presento. Look at you people, I present to you, Lord. Ayúdala a su corazón a Help entender, their heart to understand, Lord, absorber to absorb esta palabra, this la word, cual tú God, tienes para the ellos. one you have for them, Lord. Yo te pido I ask you, Lord, que pases por mi carbón encendido, put through me a burning heart, que simplemente that simply, Lord, me des you give me, Lord, esa oportunidad, the opportunity, ese propósito the purpose, Lord, a la cual yo fui llamado. for the one I was called, Lord. Yo todo esto te lo pido I ask you all this en el nombre poderoso de in tu the Hijo powerful Jesucristo. name of your Son, Jesus Christ. Amén. Amen. Se pueden sentar, hermano. You can take a seat, my brother. Esta prédica lleva como título: This preach has a title, una viuda llora a su hijo en Naín. A Widow Cries Her Son in Nain. El tema para esta prédica de hoy: The theme for this preach today, una mirada, regalo a una viuda. a gift, look to a widow. Y vamos a tratar de verso por verso saber qué es lo que estaba pasando aquí en Naín. And we're going to try verse by verse what was happening here in Nain. Pero primero But first of all, tenemos que leer we had to read qué pasó antes. what happened before. Y nos dice And it says que Jesús estaba en Capernaum. that Jesus Christ was in Capernaum. ¿Qué hacía Jesús en Capernaum? What he was doing over there. Pues allí estaba predicando. But he was preaching over there. Y este centurión tenía un siervo And the centurion has a servant que estaba enfermo. that was sick. Y estaba enfermo de muerte. And he was sick of death. Pero este centurión But this centurion, oyó de he Jesús. heard about Jesus.
Él supo que Jesús andaba He por knew allí. that Jesus was walking around. Y mandó a unos ancianos He said some older people a que le dijeran to tell them que necesitaba que él fuera a su that casa he wants Jesus to come to his house y que sanara and to heal al siervo que él his tenía allí. servant that he has there. Y los ancianos fueron And the older people, they went down there y le dijeron a Jesús: and they told Jesus, Él ama a nuestra nación. he loves our nation. Él nos hizo una sinagoga. He make a synagogue. Lo que le estaban diciendo a Jesús era What they were telling Jesus was que este centurión era that bueno, the centurion was a good people. que valía la pena llegar It was allí worth it to go there y por lo menos and atenderlo. at least listen to him. Y Jesús fue. And Jesus went to. Dice su palabra que His words say, llegando a la casa, when he arrived to the house, este centurión the centurion, envió a unos amigos he said, some of his friends, a decirle a Jesús: tell Jesus, no vengas a mi casa porque yo no soy digno de que entres en don't come ella. to my house because I'm not dying to come to my house. I'm not worthy for you to come to my house, Lord. Inclusive yo no estoy diciéndote esto porque no estoy presente, diciéndotelo porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Inclusive, I'm not saying this because I'm not present, because you are not worthy for you to come into my house. Pero una palabra tuya, But just your word, Lord. la que tú des, Whatever word you give us, Lord. la que tú The envíes, one you send, Lord. yo sé I know que mi siervo that my servant, será sano. it will be healed. Y el Señor And the Lord, se maravilló he was wonder about that. porque dijo Because he said que en toda Israel that all Israel no había encontrado never fe found faith como la encontró en aquel hombre. than the way he find in that man. Eso es lo que pasaba en Capernaum. Those were happening in Capernaum before that. Y Jesús entra a esta ciudad que se llama Naín, And Jesus came to this city that was called Nain. que Naín significa That name means placentero. beauty, pleasantness. Y nos dice la Biblia que con Jesús venían dos clases de grupos. And the Bible tells us with Jesus was two kind of groups that were walking with him. Unos eran discípulos One was the disciples, y uno eran multitudes. and the other was a large crowd. ¿Por qué la Biblia hace énfasis en esto? Why the Bible emphasized on this? Porque la Biblia tiene que decir Because the Bible had explained and said quiénes lo who seguían, were following them, pero tiene que sacar de ese but at contexto the same time he has to take ¿quiénes another eran de context, Jesús? who belonged to Jesus, and who Por eso don't. es que dice That's what he says. que eran muchos discípulos There was a disciples y multitudes. and a large crowd. Y multitudes A large crowd, significa it means mucha gente. a bunch of people. Ahora yo le pregunto a ustedes, Now I ask you, ¿quién es discípulo aquí? who's disciple here? Levante la mano, ¿quién es discípulo? Eso es, Raise your hand. mira hermano, Who's eso no se disciple? tiene ni que preguntar dos veces. ¿Quién es discípulo Don't be aquí? afraid. You don't have to ask it Amén. twice. Who's Porque si disciple no es here? discípulo, Because if you're not a disciple, usted you pertenece just belong a ese grupo de la otra to muchedumbre. the large crowd. Usted pertenece a ese grupo You belong to the group que está en un grupo, that is in a group que ese otro grupo that the other group pertenece a mucha gente. belongs to a bunch of people. Usted es uno de muchos. You are one of the most people. Porque para ser discípulo, Because to be a disciple, Dios dijo God says que había que permanecer en su palabra. that you had to be in His Word. Y estos discípulos And these disciples y esta multitud and this multitude, this crowd, venían con Jesús caminando they came with Jesus walking de Capernaum from Capernaum a Naín. to Nain. 45 minutos 45 minutes en carro in car. de in Capernaum car a Naín. from Capernaum to Nain. 10 horas, 10 hours, 16 minutos 60 minutes a pie. walking. Y yo creo que en esa época no había carro. And I don't think at that time they have a car. Pero a nosotros nos molesta But sometimes for us, it bothers ir a 5 a 10 minutos to go 5, 10 a minutes predicarle a aquel varón, to preach the a man, predicarle a aquel to hermano preach the brother over que está there perdido. that is lost. Porque son 5 o 10 minutos. Because it's only 5, Y esta 10 minutes. gente And these people, Caminaron they walk 10 horas, 10 hours, 16 minutos 16 minutes detrás de Jesús. behind Y no es que Jesús ande con nosotros para ir a 5 a 10 minutos. Jesus don't walk with us to go to those 5, 10 minutes. Jesús daba grandes enseñanzas. Jesus was giving a great teachings.
Y en su caminar sabemos todos And in his walk, we all know que hacía milagros. that he made miracles. Sanaba a los enfermos, He healed the sick ones. liberaba a los endemoniados. He delivered the demonized. ¿Cómo no podíamos seguir a este Jesús? How we cannot follow ¿Cómo no Jesus? podíamos seguir a este How hombre? we cannot follow this man? Pero también estaban aquellos But it was also que también lo seguían. those who followed him. Que también Dios le tenía una respuesta a cada uno de ellos. That God also has an answer for them. Tales como hipócritas, How like hypocrites, tales como sepulcros blanqueados, like white sepulchre, tales como generación de víboras. like generation of vipers. Son esos fariseos For those Pharisees que lo who were perseguían, following him, le seguían they follow him para tratar de ponerle alguna to trampa try to put a trap para que él cayera. that way he can fall. Pero también estaban But also los que venían por the ones pan y peces. who came for bread and fish. Y yo te pregunto a ti en And I esta ask preciosa you in mañana, this beautiful morning, ¿por qué tú lo sigues? why you follow Jesus? ¿En qué grupo In what group tú estás ahora? are you right now? ¿Eres discípulo Are you a disciple o estás en la muchedumbre? or are you in the crowd? Porque si estás en la muchedumbre, Because if you're in the con crowd, eso no hay problema. there's no problem. Donde quiera que tú estés en esta hora, Wherever usted you are arranque right para acá, now, corra para acá, just come over here. Come forward. acepte al Señor, Accept Jesus. arrepiéntase, Repent. bautícese, Baptize. oramos por usted We pray for you. y pasa de ser de esa multitud, Change from that crowd, de esa from gente, that bunch of people there, de ser uno de mucha be gente, one of them a discípulo. to become disciple. Corra, Run. venga que oremos por usted Come here, seguida. we pray for you. Y nos dice el versículo 12 In verse 12, que cuando llega cerca de la puerta de la ciudad, when he came close to the city, the door of the city, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, now they came in night, they will carry out a dead people. hijo único de su madre, The dice, only son of his mother, la cual era viuda. the one was a widow, Y había con ella and there was a lot of people with her mucha gente de la ciudad. from the city. Por esa misma puerta For the same door que Jesús entra, that Jesus was coming había otra multitud que también in, salía, there was another crowd that at the same time was going out. pero esta acompañaba a una viuda. But these people was going on with the widow. Y aquí vemos nuevamente dos clases de grupos And now we see two kinds of group right now en situaciones in diferentes. different situations. Una multitud estaba con el que llevaba A vida crowd was with the one who bring life, y la otra estaba donde había and muerte. the other one was where was dead. Aquí nuevamente, Here again we see en un mismo in lugar, the same place se encuentra la vida y la how we muerte, find death and life. tal como en el principio Like at the beginning, estuvieron they juntas were together en un mismo lugar, in the same place, en un mismo in espacio, the same space, pero en un árbol prohibido. but in a forbidden tree. Y yo sé que ahí como que se le voló la mente. And I know like your mind Pero just blow pastor, up. ¿cómo es eso? Well, pastor, how is that? La vida y la muerte en un solo lugar, The life and en death in un one place, árbol in prohibido. a forbidden tree. Yo le insto, I ask you, yo le visito, I visit you, yo le pido, I ask you, yo le invito I invite you. a que si usted quiere saber de estas If you cositas want to así, know about these little things, usted venga al estudio you bíblico los come to the viernes Bible y study va a on aprender Friday, muchas cosas and de you're going to estas. learn a lot of things. La Biblia nos sigue The diciendo Bible tells us que era un hijo único, that was the only son, pero también nos dice que ella era una viuda. but also tells us that she was a widow. Esta mujer había perdido también a su esposo en el pasado, That means this woman has lost her husband in the past, pero ahora también le tocó perder a su único but hijo. now she had to lose her only son. Un hijo con una vida por delante, A son with a life ahead of him, con sueños y retos, with dreams and challenge, como los tienen sus hijos like your children y como have, tienen los míos. and my children has. Una vida tal vez de triunfo, Maybe a life of triumph, y ella and she pudiera estar could presente it be there para celebrarlo. to celebrate with him. Al igual que usted celebra de lo At the suyo same y yo time, celebro el the mío. same way that you celebrate with your children, I celebrate mine. Pero también estaría ella en esos malos But momentos, also she could be in those bad moments, en esas frustraciones, in that frustration, en esas caídas. in those faults. Tuviera también unos Maybe brazos she could be at arms
donde llegar, where he could reach unas palabras de aliento words of hope. para que él pudiera That way he levantarse can stand up and continue y forward. continuar, como usted lo hace con los Like suyos y the como same yo hago way con el mío. You do with your children and my children. Pero esto nunca ya podría pasar, But this could never happen now. porque su único hijo había fallecido. His only son has died. La muerte se lo había The arrebatado. death took him. Ya se había perdido toda esperanza y All toda hope ilusión. was lost. All illusion was lost. Sería difícil para ella, It could be hard for her sin estos dos hombres, without these two men. que pudiera darle su compañía, They could give him Lord su amor y sustento, and support ayudándole en una sociedad to help in a society en la que vivía in the one she was living sin ayuda económica. without any economic help. Esta viuda estaba emocionalmente triste This widow was emotional destroyed, y sus lágrimas eran and her cries, por la gran aflicción en la que se encontraba. her tears were for the affliction and that she one belongs to. Porque tenemos que saber y entender Because we need to know and understand que en aquel tiempo that in that time, las mujeres dependían del sostén de su esposo. the women were dependent on the support of their husband, Y si él faltaba, and he was missing. entonces dependían del sustento del hijo mayor. So now they become dependents of the older son. Es por eso que para una mujer judía, That's why for a Jew woman, el no tener hijo varón don't have a husband or Era una older man, calamidad. that was a calamity. tendría que valerse por sí misma. She had to work for herself now. En una sociedad donde la mujer no era muy valorada. In a society when the woman doesn't have any value, Por eso no fue casualidad, that's why it was not casualty. porque en el Señor Because in the Lord, usted sabe que no hay casualidad, you know there is no casualties. hay propósito. There is a purpose. Mire, hermano, dile al que está al lado propósito. Look, tell the brother, the next one next to you is a purpose. Dígale al que está al lado Tell the one next propósito. to you is a purpose. Dígale al que está al lado que en Tell el the Señor one no hay next to calamidades, you hay that in the propósito. Lord is not casualty. Casualidad no, propósito sí. Not casualty, purpose. Y este propósito And that purpose, era que al mismo tiempo que Jesús iba entrando a la ciudad, it was the same time that Jesus was coming into the city. era el mismo tiempo que la viuda salía de ella para enterrar a su hijo. It was the same time that the widow was coming out with her son. Ahí no había casualidad, There was no casualty about ahí that. había un There propósito. was a purpose. Y habrá algunas personas que dirán Maybe some people will say que ella tuvo suerte, that she was lucky. pero para aquellos que creen eso, But for those ones who believe that, déjeme decirle lo que dijo el let me proverbista. tell you what the Proverbs say. Proverbios capítulo 16 versículo 33 dice así: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Proverbs 16:33 say, "The loss is cast into the lad, but the whole disposition therefore is of the Lord." Dios es absolutamente soberano God is absolutely sovereign en los asuntos de los hombres. in the issues. Y of si men. alguien tiene problema con eso, va a If tener problemas anybody cuando have llegue allá arriba problem yo. with that, you're gonna have problem when you get up there. Y esto significa And this means que el resultado es determinado por Él. that the result No es por is suerte. the result is given by Him, not by luck. Y la suerte And the no luck tiene nada que ver con Él. has nothing to do with that. Porque el Salmo 24.1 nos dice Because in Psalm 24:1 says, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en los que en él habitan. that the earth is the Lord's and the fullness, therefore the world and that they dwell therein. Y el versículo 13 nos dice: And verse 13 says, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llore. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. and when the Lord saw her, he had compassion on her, and I say unto her, weep not. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and say unto her, weep not. ¿Cómo no llorar? How not cry? Ustedes que son madres, ¿cómo no llorar? There are mothers. How you not gonna cry if you lose a son? Aquí hubo un tiempo There was a time here en el cual yo estaba empezando en esto, I was studying on the works of the Lord, y mi hijo llegó a visitarme and my son came to visit me, y estaba en el culto.
And I was in a service. Y él pasó al frente. He came to the front. Y él cayó. He fall right down in the altar. Pero cayó He fall. no hablando No palabras angelicales. ¿Oyó? working, speaking angel tongues. Lo que salía por esa What he boca came out of his mouth, eran palabras de demonio. it was words of demons. Y como yo no entendía mucho de esto, Because I don't understand much about this. el pastor me dijo, The pastor told me, yo necesito que tú vengas acá. I need you to come forward, Y yo necesito and I need you que tú reclames a tu hijo para el Señor. reclaim your son for the Lord. Madre, usted tiene que Mother, reclamar you a sus have hijos to para el reclaim Señor. your son for the Lord. Pero para reclamarlo para el You have to Señor, reclaim them for the usted Lord. tiene que estar en el You fundamento. have to be in the fundamental. Usted tiene que estar bien You puesta have to be in the right spot en el Señor. in the Lord. Porque ¿para qué entonces lo va a reclamar si usted no está bien en el Why, fundamento? how you gonna reclaim your son if you're not good with the Lord? Y nos dice la Biblia que Jesús la vio. And the Bible says that Jesus saw her. Dios nos ve de una forma tan distinta como nosotros nos vemos. He sees us in a different way than the way we see ourselves, Y a como otras personas nos ven que no se puede comparar. and how other people look at us that we can't even compare that. Escuche esto. Just listen to this. Él ha escogido vernos a nosotros He has chosen to see us ahora right now, como nosotros seremos en el the futuro way that we're gonna be in the future, cuando estemos con Él when para we are with siempre. Him forever. ¿Y qué sostiene esto que And estoy what diciendo? holds this that I'm saying right now? Juan capítulo 1 versículo 2 y 13 dice así. John chapter 1. Pero a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, esta es la llave aquí, en los que creen This en is the su key right nombre, here, the one who believes in His name. les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. But in John 1, 12, 13 says, But as many as receive Him, to them I give the power to become the sons of God, even to them that believe on His name, which were born not to the will of this flesh, not to the will of the man, but of God. Pero esto es solamente para aquellos que creen, But this is only for those who believe, que son y somos nacidos de nuevo. who have born again. Entonces Dios nos So adopta God adopted us, y seremos y vamos a ser y somos and coherederos we will de be Él. a coherent with Him. Y Jesús ve a la viuda. And Jesus saw the widow. Y es que hay algo más profundo aquí que no There hemos is tocado y que no something se ha visto. deeper here that we have touched and seen. Aquí, hermano mío, que el Señor no pidió, My brother, the Lord, He didn't ask. que el Señor no requería The Lord, He didn't require fe any alguna kind of faith para Él hacer lo que tenía que to hacer do con esta what He viuda. had to do with this widow. Al contrario del centurión. In different way than the centurion. Porque el centurión oyó que Jesús estaba por ahí. Because the centurion, he heard that Jesus was around. Porque el centurión sabía lo que hacía The Jesús. centurion knows what Jesus was doing. Y esa fe lo activó Active him y le dijo and tell que him. simplemente enviara su palabra Simply saying His word, y su siervo sería and sano. His servant will be healed. Aquí la viuda no conocía a Jesús. Here the widow, she didn't know Jesus. Jesús aquí no le pidió fe a ella. Jesus, he wasn't asking for faith. No from requería her. fe de ella. He didn't require faith from her Porque Él es soberano because He's sovereign. y Él hace como Él He quiere. do the way He wants to. Qué bueno That's good. que el Señor no está ajeno That the a nuestra Lord condición y is not circunstancias. Absent to our Para eso circumstances. Él está ahí, That's why He's there. para ayudarnos, To help us, restaurarnos, to restore us, to librarnos, deliver us, para obrar a to nuestro work favor. in our benefit. Esta vida tuvo una mirada, This widow has a look, no de un amigo, not from a friend, no de un not familiar. from a family member. Esta vida tuvo una mirada This widow had a look de Jesús, from Jesus, del Maestro, from the Master, del Señor de from señores. the Lord of Lords. Y aunque nunca sabremos And maybe we never knew. si ella había escuchado de If Él, she ever heard of Jesus before, Él la miró. she looked at her. Para aquellos que no lo For conocen, those that don't know Jesus, Él los He está mirando. is looking at you.
Y en esa mirada And in that look, le regaló a la viuda he was giving to the widow compasión compassion y misericordia. and mercy. La misericordia de Dios es infinita. The mercy of God is infinite. Y nosotros como sus hijos And for us as his children, debemos tener la misma misericordia we need to have the same mercy que Dios tuvo y tiene con nosotros. that God has with us. Hay que estar más cerca de aquellos que necesitan de la We have to be close for those who need the mercy. gente que nosotros no conocemos. And the people that we don't know. Porque es fácil estar donde los conocen a uno. Because it's pretty easy to be where they know you. Claro que sí. Of course. Porque tú sabes qué, es comodidad. Because you know it's comfortable. I feel comfortable. Siente que estás haciendo algo bien. You feel that you're doing something good. Pero eso es fácil. But that's easy. Porque no hay por qué esforzarse. Because there's no why to make any effort. No hay que irle una milla I don't extra. have to go the Y el extra Señor dice en mile. su palabra And the Lord saying in his word. que hay que esforzarse, ser that you have valiente. to effort and be valiant. Y no hay que ir solamente una milla, So we sino dos only have millas. to go 1 mile, also 2 miles or more. ¿Por qué entonces no vamos a donde no nos conocen? So why we don't go where they don't know us? A esas personas que están Those hambrientas, people, they might be hungry. que por su situación social Maybe because of his situation, social situation, están malolientes. there may be a smelly. Y de momento la cara y el rostro se nos dibuja. And from our moment, our face change. No, yo no me lo voy a pegar a él. No, I don't want to go close to that guy. Él huele mal. Oh, he smells bad. No, mira cómo está él, como Oh, look viste. how he looks, the way he dressed. Mira lo sucio que está. Look how dirty he is. Huele mal. Oh, smells bad. Que por su situación espiritual For the spiritual situation, están encadenados, they are chained to, que están esclavos, they are slaves. que son esclavos They are slaves en sus delitos y in pecados. his sins. Y que el enemigo de las almas That the enemy of the soul los tiene bajo su poder. under their power. Y a nosotros se nos olvida And for us, we forget. por qué nosotros no podemos llegar a ellos. Why we can go to them? Porque están malolientes. Because they're smelly? No, yo no voy a predicar esa casa porque mire ese señor No, como I salió, don't está want to go endemoniado. preach to that house because you look like a demon. ¿Y para qué entonces el Señor nos llama a nosotros? So why the Lord is calling us? ¿O simplemente a ustedes se le olvidó de dónde Dios nos sacó? Or simply you just forget where Jesus pulls up? ¿Verdaderamente se nos olvidó de dónde Dios nos sacó? Did we really forget when Jesus pulls up? Pues con el permiso de ustedes, With all the respect, yo se lo voy a decir. I'm gonna tell you. Esos malolientes, Those small people, esos que estaban endemoniados, those people that were with the demons, nosotros we were una vez fuimos parte de ellos. one part of them. Nosotros también estuvimos We malolientes. also were like that. too, Nosotros small. también estuvimos llenos, cundidos de delitos We y were full pecados. of sins. Llenos. We were full of sins and crime. Nadábamos, We were swimming. buceábamos We were swimming en un lodo cenagoso. in a synagogue's mob. Estamos presos, estábamos esclavos, We were slaves juntos con el diablo. together with the devil. Qué bueno es Dios. How good is God? Qué hermoso es el Señor. How beautiful is the Lord? Que utilizó a That alguien, He used somebody. que usó a That alguien He used someone para hablarte de él. to speak about Him. Para lo que él hizo en la cruz del What He Calvario. did in the cross of the Calvary. Y cómo su sangre nos limpió a And how nosotros. His blood cleansed us. Y fuimos comprados And por we were él. bought by Him. Tenemos que dar de gracia lo que por gracia a nosotros We nos have to dieron. give by grace what we by grace receive. Porque el evangelio no es religión, Because the gospel is not a religion. es una buena noticia. It's a good news. Y si es una buena noticia, It's a good news. no es para que nos la guardemos It's para not- nosotros. It's not to keep it for ourselves. Hay que We decirla, had to bring it up. hay que We had llevarla, to tell them, bring it to hay the que people. We anunciarla. had to announce ¿Y it. qué anunciamos? And what we announce. ¿Y qué llevamos? And what we bring. ¿Y qué decimos? And what we say. ¿Y qué expresamos? And what we express.
Que en Jesús hay salvación. that in Jesus is salvation. Esa es la buena noticia. That's the great news. Que en Jesús hay That salvación. in Jesus is Que salvation. pasamos de la That we muerte went from a death vida. to life. Que mientras estábamos en delitos y While we were pecados, in sins, Él usó a He alguien used somebody para decirte to tell que Él you murió por that ti He y died por for mí. you and for Y me. su And sangre His blood, nos limpió He y nos cleanses compró. and bought us. ¿Por qué entonces no podemos hacer lo mismo So why we can't do the same que thing hicieron con nosotros? that they did with us? ¿Cómo queremos que se conviertan, How they want to be converted? que conozcan a They Cristo, know Jesus Christ. si no hay quien les predique? If it's nobody who preached them, ¿Usted conoce su propósito? do you know your purpose? ¿Lo conoce? Do you know your purpose? ¿Será casualidad que usted esté aquí? Might be a casualty that you're here today. No fue casualidad It was not a casualty. que cuando mi mamá me dio a luz, When my mother was me dejaron en un I hospital had her, solo, abandonado. she left me in a hospital by myself. She Había abandoned un me. propósito. It was a purpose. No es casualidad It's not a casualty. que yo en Irak When I was in Iraq, explotara 2 veces una misma noche. where I blew out twice in the same night, Eso no era casualidad, that wasn't a casualty. eso era propósito. That was purpose. No es It casualidad wasn't a casualty que yo tendría que llegar aquí. that I had to come over here. Había un propósito. There was a purpose. No había casualidad There was no casualty about that. que yo conociera una But persona I know a person, donde yo trabajaba. when I used to work, Había un propósito. there was a purpose. No es casualidad que esa persona There is no casualty that person me hablaba todo el they tiempo was de speaking Cristo to me about Christ every day, y yo. and No había casualidad. it was no Eso era casualty, but that propósito. was a purpose. Y yo lo And I odiaba hate a that muerte. person. I hate that person to death. Yo odiaba a esa I persona. hate that person to death. Y usted no sabe cómo. And you know how much I hate that man. Porque el propósito que tenía Dios The purpose God has for era me, mayor que it was eso. bigger than that. Y no era It casualidad wasn't a casualty. que este hermano, That brother, que este amigo, that friend, seguía hablándome de Cristo. he kept speaking about Christ. He kept talking Lo about que Christ. él hizo por mí. What he did for me. Porque hermano, yo estaba Because my brothers, cundido, I was full. llenito. Y a mí se me Full. desbordaba los It delitos y was coming pecados. out of the sins, out of my body. Pero en este momento, But in this moment, si yo le preguntara a ese amigo well, I asked a friend si él sabía if he knew el the propósito purpose que Dios tenía con nosotros dos en that este God momento, had with us today, yo le puedo preguntar, I could ask him, porque el Señor dice because the Lord said que Él cumplirá he will su fulfill propósito, his purpose, no el mío, not su my purpose, propósito his en mí. purpose on me. Yo le podría preguntar a ese I amigo could ask the friend en ese tiempo que that in pensara en that ese time pasado, that he was thinking, si él hubiera that visto time, este momento que that he estamos was seeing nosotros that ahora, moment that we're here right now, ¿qué podría decirme él? what he could say right now, Pues yo le voy a preguntar, but I'm gonna ask him, Pastor Harvey, usted supo por su "Do you mente, know, for your mind, usted vio que en este momento do you see that in this usted y yo moment estuviésemos that you aquí will be here, compartiendo junto la palabra del Señor. sharing the gospel of God? ¿Usted lo sabía? Did you know that? Tiene que contestarme que You no, have porque to es el answer. propósito de Dios, no es You el have to mío. answer no, because the purpose is Aquí God, no my había purpose. casualidad, era un There was no propósito. casualty, there was a purpose. Y el propósito de él era según And the purpose was, su llamado. again, according to his call. Y aquí el pastor Harvey, And here, Pastor Harvey, el Señor lo usó como the instrumento, Lord using as an su instrument to propósito, his purpose para llegar a este que to be estaba able muerto en to delitos y reach to this pecados. guy who's dead and sins. Y el propósito And the llegó. purpose was fulfilled. El propósito llegó con una pregunta. The purpose came with just one question. Mi propósito llegó con My una purpose pregunta, came hermano with a mío. question. Aquí en esta iglesia In llegó this church, mi propósito my con una purpose pregunta. came with a question. ¿Y usted qué hace aquí? And you, what are you doing here? Desde la fundación del mundo From the te vi. foundation of the world, Desde el I saw you. vientre de tu From madre the que womb cogí of my pastor de mother, I saw you, jóvenes. Será pastor. para mi obra. It will be for my deed.
Ese fue ese propósito That de was ese the llamado purpose que me for dieron that a mí. call that was given to me. ¿Cómo podré entonces How? nosotros decirnos As to say que en el Señor había un propósito? that en was in nosotros? the Lord, or in the Lord was a purpose. El que comienza la obra The one who started it la va a terminar. is gonna finish. Siempre la va a terminar. Always he's gonna finish. ¿Cómo podrán oír How they could hear about it si no hay quien les If lleve there's no esas one. buenas nuevas? to bring the good news. Mira, hermano, Look, my brothers and sisters. hay veces que nosotros no entendemos el propósito de Dios. Sometimes we don't understand the purpose of God. Cuando a mí me dieron ese propósito en ese llamado, When they give me that purpose in that call that day, a mí me dijeron they told me que yo tenía que estudiar, that I had to study, que yo tenía que escudriñar, that I had to look, que yo tenía que prepararme, that I had to porque tal vez prepare en esa myself, hora because maybe at that hour yo no lo iba a entender, I would not understand, pero después lo But iba a later, entender. I would understand. Ahora lo entiendo. Now I understand. Y usted sabe por qué yo le estoy diciendo que se tiene que preparar, And you know what I'm telling que you? tiene You que gotta escudriñar, prepare, that you que have tiene to que look prepararse. into the word, that you have to prepare. Usted sabe el propósito de Dios en usted. Do you know the purpose of God on you? Usted no sabe si después que yo me baje de You aquí, don't know if after sea I come usted down que here, tenga que estar you aquí could be the predicando. next one who will be here next week preaching. Usted sabe el propósito You suyo. know your purpose? Pregúntele a Dios, Ask God. se lo va a decir. He will tell you. No tiene que ir en iglesia, en iglesia, en You don't iglesia, have en to be iglesia, en jumping iglesia, from church to buscando church y que, to ¿cómo es que se le dice? How? Confirmación. Looking for confirmation. En 5, 6, 7, 8 iglesias. Es Six, que el Señor five, es uno, el Espíritu es uno. The Lord and Lo Jesus que te va a decir aquí, te lo va a decir allá, What te lo he's- va a decir aquí, te lo va a decir What allá. he's gonna tell you, he's gonna tell you here, over ¿Qué there. estás over and over. buscando? What are you looking for? Y tienes que estar preparado. And you have to be prepared. Tienes que saber dónde tú estás You en el have to fundamento. know where you're on the fundamentals Tienes que of saber God. tu sana You doctrina. have to use the ¿Pero por good qué? doctrine. Why? ¿Por qué? Why? Porque hay muchos por ahí que son Because testigos, a lot of people that are que witnesses, están en su secta, they're on the set, que simplemente Pero están simply, y saben y they conocen su know mentira. and they understand Y the cuando vayan donde usted, frente a lies. usted, And when they come to you y in si front of usted no you, está bien parado en la if you roca, are prepared y si and usted no stand está back bien in the puesto en su rock, if fundamento, you're not in the fundamentals, su casa se your derrumba. house is gonna come down. Acuérdese, no es que Remember, nosotros nos convirtamos a ellos, It's not we have es to que convert ellos to se them, conviertan a it's that they nosotros. have to convert to us. Amén. Amen. Pero ¿por qué? Y si eso es aquí solamente, But why? Is that here only? eso no es aquí solamente, That's not only here. eso es allá arriba. It's also up there. Porque un día Because one day tenemos que subir. we had to go up there. Y segunda de Timoteo, And in capítulo 2 2, Timothy, versículo 15 dice Second que Timothy, tenemos chapter 2, que procurar ser diligentes, presentándonos a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. study to show themselves approved unto God, a workman that are needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. ¿Qué le diremos cuando estemos frente a What we Él? will tell him when we are in front of him. ¿Le podemos decir algo Do we say something al que to todo him? los ve y todo lo To sabe? the one who sees everything and knows everything. Dios nos salvó God save us. para que nosotros seamos de bendición y de luz. For us to be a blessing and light. A los que están en For tinieblas, those ones who are in darkness. nos salvó de ir al infierno. He saved us from going to hell. Y nosotros no podemos hacer lo mismo que And we hicieron por cannot do the nosotros. same thing they did for us. No podemos hacerlo por nuestros hermanos. Can we do it for our brothers? Nos quedaremos parados. Are we staying standing? Nos quedaremos Are callados we sin decir quiet nada. without saying anything? Con lo que Él nos dio. What He has given us, Con lo que Él dijo que teníamos que hacer. what He had told us we had to do. Con esas buenas nuevas. The good news. Que es ir y predicar el evangelio a That is toda go, criatura y a Preach todo the lugar. gospel to every creature in every place. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to you, God. Se nos olvida que Él nos dio una misión. That we forget that He gave us a vision. Se nos olvida que por nombre lleva la gran comisión, They forget that our name has the Great Commission. que es ir a ser discípulos. They go and make disciples. Nuevamente la palabra discípulo.
Here we go again with the same word, disciple. Deje de estar en esa multitud. Start being in that crowd. Deje de ser uno más en esa Start multitud. being one more from the Brinque, crowd. salte, venga Jump, corriendo, come acepte a on here, Cristo. run, accept Christ. Sea discípulo. Be a disciple. ¿O nos creemos que simplemente somos unos querubines acabados de hermosura? Or we just think we are a cherubim full of beauty ¿O que nos los merecemos todo? and that we deserve everything. ¿Verdaderamente nos creemos unos querubines acabados de Do hermosura? you really think we are cherubims full of beauty? ¿Verdaderamente entendemos que algo merecíamos? Do we honestly think that we deserve anything? Lo único que nosotros merecíamos The only thing that we deserve, y que nadie nos ganaba and nobody was winning, era la it was the muerte. dead. Eso era lo que nosotros nos That's the only merecíamos. thing that we were deserved. Pero yo le voy a decir más. But I'm gonna tell you more. Había uno, There was one. hubo uno, It was one. que el Señor lo reprende en esta that the Lord hora, reprehend him at this hour. que sí era That he un was querubín a acabado de cherubim. hermosura Be full of beauty. y pensó que merecía And he thought he deserved everything. estar donde no le correspondía y fue To expulsado. be in the place that he didn't supposed Porque él to. sabe que And su he tiempo was está expelled. terminado. And he was Él expelled. sabe que ya está derrotado. He know that his time is over. Y He's yo no the puedo, rock. y yo no puedo pensar que nosotros pensemos que algo merecíamos. And I can't think that we think that we deserve everything. Por eso cuando el Señor Jesucristo tiene compasión That's why when Jesus Lord has compassion por los que padecen, for those ones who are in troubles, algo tiene que suceder. something needs to happen. Algo tiene que cambiar. Something has to change. Y es que cuando Él pasa, And when the Lord passed, todo cambia, everything changed. todo se transforma. All this transformed. No puede ser posible que usted entre bien cargado por esa It is not puerta possible hacia that su you santo come templo at Jesus on the door y salga to the igual holy cargado. temple, and when you leave, No you es leave with the same posible. issues. It's not possible Porque dice Él because he said que se va la tristeza that the sadness is gone, y se queda la alegría. No, the happiness remain. pues no salga But así. don't live like that. Mire, Look, aquí no here. se viene a when you recibir. come here, you come to receive. Aquí se viene a morir. You come Alábalo to si die. puede. Praise you one. Aquí es donde You se come viene here, a you morir. come to Aquí die. es donde se viene a dejar las cosas You come que no here le to agradan do a the right Jesús. things that are not Aquí. right to God. Right here. Que por su misericordia y compasión te dé una cosa, eso es adicional. Pero tú sabes qué, es Él que te lo da. By his mercy and compassion, No eres he tú gives que you vienes a something. buscarlo. It's him who gives you. It's not you who come to find it. He's gonna give it to you. Y Jesús le dijo, And Jesus said, no llores. "Don't cry." Weep. Es en esa misma condición In the same condition en que estaba la viuda that the widow was. que estamos nosotros los cristianos. In the same Porque condition that nosotros Christians are right now. sí lloramos. Because we cry. Pregúntale al pastor Héctor que estuvo As aquí. Pastor Hector was Pregúntale al pastor Harvey que here. tiene el As ministerio Pastor de Harvey, he got the ministry lágrimas of aquí. crying here. Nosotros lloramos. We cry. Nosotros lloramos por aquellos enfermos We para cry que for se those that are curen. sick to get better. Nosotros sí lloramos We para los que cry están perdidos. for the ones that are lost. El Señor los libere. That God delivered. Por eso nosotros That's lloramos. why we cry. Mire, David dijo, David said, yo oro llorando pray. de día y de noche crying all day and night. e inundo mi almohada de And I lágrimas. feel my pillow of tears. Y nosotros venimos aquí And we came here y apretamos los ojos And we simplemente close para our que se eyes nos haga agua just to make some y ya water. nos creemos otra cosa. And we think that we are something else. Y David inunda And su David almohada filled his pillow de día y de all day noche and night of con tears, lágrimas. with tears. El profeta Jeremías The prophet le pedía Jeremiah, lágrimas a he was Cristo asking God for tears para llorar por los to perdidos. cry for the lost ones. Ellos son los primeros. They are the first ones. Ellos fueron los They primeros. were the first ones. Y nosotros queremos unos querubines. And we think that we are Y cherubim. nosotros simplemente And we just simply no puede ser posible. can be true. This can be true. Can be true. Mire, el Señor quiere cambiar nuestra aflicción que tenemos ahora Want to change our afflictions por su gozo y for bendición. His joy and bless. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán Are the ones consolación, cry, dijo el Señor. Because they receive consolation. Mateo 5, versículo 4. In Matthew 5, Por eso Él quiere cambiar nuestro lamento en baile, hermano. that's what He wants to change. Por eso es que no quiere Our sorrow desatar and de joy. silicio y nos That's why He ceñirá de wants to alegría. change and fill us with happiness.
No seamos cabezones. Don't be haters. Vamos a permitirse lo que sea así. Let it do O it. usted Let va a it seguir happen. con esa carga Or todo you're el gonna tiempo, toda su continue vida. with that burden Usted all sabe the que, time, all mire, his life. yo he visto a estas personas I see these people que dicen que son that de they quejas say espirituales. that are from the spiritual Hermano, world. con tanta cosa que hay por With ahí, all usted things se that todo el are tiempo en around. guerra, guerra, Like guerra, being in a guerra. war, ¿Cuándo usted va a war. respirar? ¿Cuándo esas personas van a respirar? When Dígame. those people they're gonna ¿Cuándo esas personas se breathe? van a sentar tranquilas sin guerrear? Que When they ellos gonna- quejan con when todo el they- mundo. They're in a war with everyone. Guerra espiritual para aquí, guerra Spiritual war espiritual over para here, acá. spiritual war over there. Con espadas, con... Swords. ¿Cuándo ellos van When a they're gonna tener, a take tener un time break? to take a break. Vayamos al versículo 14 y 15. Let's go to verse 14 and 15. Y dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, no exclamó, él no le gritó. Y dijo, He didn't cry, he didn't yell at them. joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. And then he came and to touch the bier, and they had buried him stood still. And he said, he didn't have to yell, young man, I say unto thee, arise. And he that was dead sat up and began to speak, and he delivered him to his mother. Todos estaban en shock. Aquí pasaba They were algo. in shock. Something is happening over here. Estaban a la expectativa de They lo que were to estaba the pasando aquí. expectation that was happening right there. Porque en esa época Because in that time, se hacía impura la persona ritualmente si tocara ese the ataúd. people would be impure if they touched the bear. Hubiera sido fácil para los que llevaban el ataúd seguir It caminando, would be easier for the one who was carrying the bear just to keep walking, pero se tuvieron que parar. but they had to stop. Tal vez a otros que hubieran querido tocar el ataúd no se les habría permitido, Maybe for other people who want to touch the bear would be not allowed to do it. pero fue lo que pasa es But what que en happened esta was ocasión that in this no fue el vecino que tocó el It was féretro, not the neighbor who no touched fue un the bear. familiar que It tocó el was not a féretro, family member. no fue Mengano ni It Perencejo que was not tocó el this and that féretro, guy. fue It Jesucristo was quien Jesus tocó ese Christ who féretro. touched the bear. Y algunos habrán pensado, And maybe somebody will think about it. algunos habrán dicho, Maybe someone say, ¿y quién es este que paró who's this? esta marcha de Who stopped the muerte? procession? Y algunos habrán pensado, And maybe somebody will thinking about it. ¿quién es este que Who's tocó este this ataúd? who touched the bear? Algunos habrán pensado, ¿quién es este que se compadeció de esta viuda? Maybe somebody think, who's this who had compassion of this widow? Algunos estarán pensando, ¿quién es Maybe este que somebody miró still- a esta viuda? Maybe who's still thinking, who's this who look at this widow? Algunos estarán pensando, ¿quién es este que le dio, que le dijo, que se compadeció y le dijo que no llorara? Maybe who's this who told them? And they had compassion on her, say unto her, don't weep, don't weep. Pues este querido hermano mío For es el Rey de brother, Reyes, brother, he's the King of Kings. es el Rey de los cielos y de la tierra, He's the King of heaven que and había earth, tocado, that has que había touched, parado ese that féretro. stabbed the bear. Es este mismo que se compadeció y le It is dijo a the la same viuda man. que no llorara. He has compassion and told Fue him right este now, mismo it was the same person. que la marcha de la muerte tuvo que pararse en presencia del que da vida. They had to stop in the presence of the one who gives life. Y como a los del mundo el evangelio es locura And like for the ones of the world, the gospel is crazy. y nosotros estamos y somos locos, And we are crazy. déjeme decirle algo a ellos, Let me tell something to them, por si no lo sabían. if they don't know. Será este mismo Rey de los cielos y de la tierra Same King of heavens and earth que llamará a su iglesia cuando Él venga en gloria, that will call his church when he come in glory. en lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Of the church. Y todos los muertos en Cristo resucitarán And primero, everyone who's dead in Christ will resurrect first. y en su nombre, And in his name. es en su It's nombre, in his name. se doblará toda rodilla en los Bow all cielos, knee in heaven en la and tierra earth. y debajo de la And tierra, under the earth. y toda lengua And confesará every tongue will confess. que Jesucristo es el Señor. Jesus Amén. Christ is the Lord. Amen. El Señor no tiene The límites. Lord doesn't have limits. El Señor es soberano. The Lord is sovereign. Y dijo, And he say, joven, a ti te digo, John, I levántate. say unto you, they arise. El que da la vida y tiene las llaves de la muerte cambió el destino de este joven de The muerte one who por gave uno de life and vida. had the keys of the dead changed the destiny of this man.
La Biblia no dice por qué y de qué murió o si era salvo o no. The Bible don't say why he died or he was saved or not. Pero lo que sabemos But what we know es que Jesús that Jesus Christ fue aquel was the man que lo había levantado who raised him de la muerte a la vida. from death to life. Con esto terminamos, With hermano. this have finished, my brothers. Y la Biblia nos dice And the Bible say que comenzó a hablar. that he started talking. Tenía que hacerlo. He had to say something Tenía que hacerlo por dos razones. for two reasons. Porque tenía que decirle a esas personas, Because he had to tell those people si se fue muerto en pecado, that he was dead on sin, que él estaba pasando what was happening en ese infierno, in that in hell, con esos demonios atormentándolo todo el tiempo. bothering him all the time. Pero también But he also le tenía que estar he had to diciendo, tell the people si fue salvo, he was saved. estuviese contando lo lindo y lo He was maravilloso telling que the era aquel beautiful, lugar en the el true, cielo, that was a beautiful place hablando in con heaven, estas personas de túnicas blancas. speaking with those people with white dress. Hermano, mire, My brothers, el Señor es soberano the Lord nuevamente is sovereign. y todopoderoso. He's all powerful. Él te llama a cambiar He had tu called lamento en baile en you to esta hora. change, cry, and joy. En esta mañana Él te And está this llamando morning, he's a que calling cambies you to tu change, lamento en baile. cry, and joy. Jesús se conmovió por el dolor Jesus y el was quebranto de esta By the viuda. pain of this widow. ¿Qué más no hará por nosotros que What somos else sus is hijos? gonna have to do for us that we are our children? A la que no le pidió, For the one he never asked. a la que no le requirió He didn't fe, require faith from her, y Él le dio and he told give un her regalo a gift que llevaba that was su being compasión y misericordia compassion and mercy en una mirada. and a look. Amén. Amen. ¿Por qué tenemos que entonces Why we had to entrar enter y salir como entramos? and live the same way that we come into the temple. Permítale a Dios Let God llevar sus cargas. take his burden. Usted no tiene más, usted no tiene ya por qué You don't llevarla. have to carry your burden anymore. Yo no entiendo por qué, si en el I don't mundo understand why. nos When dicen we a were in the nosotros, world, they tell us, pruébame en esto, prove me in this, pruébame en aquello, prove me in that, pruébame para que tú veas prove me that lo way que you yo te can voy see a what I dar. can give you. ¿Por qué para el mundo somos Why así for the world nosotros? we like that? Que nos dejamos tentar That we get let it the world para tempt cosas us mundanas, for something that's from the world. y cuando es para Cristo, And when it's for Christ, Él nos dice, pruébame en that he's esto, telling us, prove me on this. y tú vas a ver cómo yo abro las And you're ventanas gonna de los see how cielos I y open the caen windows of heaven. abundancia que abundance is sobreabunde. gonna fall. ¿Por qué no le hacemos? ¿Por qué no le decimos? ¿Por qué no hacemos un Why we reto don't con do el that? Señor? A challenge with the Lord. Yo te voy a probar. I'm gonna prove you, Lord. Yo te voy a probar a ver si tú eres de I'm verdad. gonna challenge Porque you el to see Señor you're tú the tienes truth. que hablarle como tienes que Because you hablarle. have to El speak Señor to the conoce la Lord. condición de The Lord nosotros. knows your condition. Háblale. Speak to Him. Qué bueno es Dios. How great is God. Qué bueno es Dios que no How importa great cómo is God, that estemos, no matter how we are, Él tiene la He compasión has the compassion. y nos da And una He mirada de gives us a look misericordia. of mercy. Amén. Amen. Cejemos nuestros ojos. Let us close our eyes. Gracias Dios una vez más Thank you, Lord. One more time. por permitirme, Dios mío, llevar tu palabra en esta Let hora. me bring you Yo word. te ruego, I ask you, Lord. te pido por mis hermanos. I ask you for my brothers. Yo te pido lágrimas como pidió Jeremías por ellos. Tears like Jeremiah. Ayúdanos a cada uno a Help entender, us, Lord, to Señor, understand el propósito the de cada purpose uno of everyone que tú tienes. that you have. Señor, tú dices Lord, you say que si nosotros clamamos, that if we cry to you, tú vas a you're respondernos. going to answer us. Tú no dices que es después, tú tú dices que nos vas a That responder. later, you say you're going to answer us right Te now. pedimos eso, We Dios mío. ask you, Lord. Te doy gracias por mis hermanos, Señor. I give you, Lord, Te thanks pido for por my el corazón de brothers. cada uno de ellos, I ask you for the heart por of todo every lo one que of ellos them, están pasando, for every situation they're por going cada through. una de sus situaciones. Te pido también por mi pastor donde I quiera que ask you esté, for my pastor Israel, por la familia wherever they are, pastoral for the donde quiera en family, estos momentos que for esté. wherever they are right now. Ayúdalo. Help them, Lord. Dale unción de lo alto, Give knowledge dale from sabiduría heaven. Give knowledge, de wisdom. la que tú dices que si tú pides, tú vas a The dar. one that you say that we ask for, you're going to give us. Nuevamente te doy gracias. I ask you and give you thanks again. Gracias Lord. por el propósito del cual tú me Thanks for traiste the a mí. purpose that you bring me here, Lord. Personalmente de mi corazón te Personally, doy from my gracias heart, I give you thanks. porque usaste a una persona Because you use a person que está al lado mío, that is next to me, que tú viste that you saw, y lo usaste and you use him
para traerme a mí, to bring me here a tus pies, to Señor. his feet. Gracias por el Señor. Thank you, Lord, for him. Cuídalo donde quiera que él pise. Watch over him wherever he stands. Cuida a su familia donde quiera que Take esté. care of his family. Dale cubierta con tu manto. Cover him. Dale unción. Dale protección a la pastora Jacqueline donde quiera que esté, que en estos momentos esté ganando almas para ti, Dios. She's winning souls for you, Lord. Que lo que se le vaya a entorpecer en el camino, tú se lo quites de una manera sobrenatural y que ella lo vea de momento, Dios. Cuídala y ayúdala. Watching over her, Lord. Y ahora nos vamos a nuestros hogares, no sin, Señor, decirte gracias nuevamente. Without saying thank you again, Lord. Yo te pido todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Y la iglesia del alfarero dice, amén y amén y amén. Amen. Amen.